mis chamacones, aquí les traigo el problema número 13, que tiene que ver con el problema del movimiento de lanchas y velocidades de río y cosas por el estilo. En el problema número 12 resolvimos un problema casi similar. Y por ende, si entendieron el problema número 12, ese problema pues es mucho más directo, mucho más sencillo. Y dice así: una lancha de motor avanza 12 kilómetros a favor de la corriente, empleando 0.75 horas. Cuando regresa a su punto de partida, emplea 1.2 horas. El inciso A pregunta: ¿cuál es la velocidad de la lancha? Y el inciso B pregunta: ¿cuál es la velocidad del río? O sea, de la corriente. Bueno, y me atrevo a decir que esto estaría mal preguntado, porque el río no se mueve. La corriente del agua que contiene ese río, bueno, pues eso es lo que tiene sentido. Es la velocidad de la corriente del río. La solución a este problema es muy simple. Solución. A ver si hemos entendido. Dice, una lancha de motor avanza 12 kilómetros a favor de la corriente. Entonces tendrá que ser la velocidad de la lancha más la velocidad de la corriente, porque va a favor. Y eso tiene que ser igual a la distancia que avanza 12, que es de 12 kilómetros entre el tiempo 0.75 de horas. Bueno, hacemos esta simple división y me queda que la velocidad de la lancha más la velocidad de la corriente, ¿cuánto es 12 partido por 0.75? Pues agarramos la calculadora, 12 entre 0.75 y esto me da 16. Ya sabemos que son kilómetros por hora. Vamos a omitir las unidades para no hacer esto un relajo. Aquí tenemos nuestra primera ecuación. La segunda ecuación va a salir cuando tú te regreses, pero ahora vienes contra la corriente del río. Por lo tanto, mi segunda ecuación tiene que ser la velocidad de la lancha menos la velocidad de la corriente del río, tiene que ser igual a la distancia. ¿Qué distancia? Pues la distancia de regreso es la misma que la de la ida. Son 12 kilómetros. 12 kilómetros. Partidos por el tiempo. ¿Qué tiempo me hice en el regreso? 1.2 horas. 1.2 horas. De modo que mi segunda ecuación queda velocidad de la lancha menos la velocidad del río, es la división de 12 partido por 1.2. Utilizamos nuestra calculadora. 12 partido por 1.2. Y esto es igual a 10. ¿10 qué? Kilómetros por hora. Vamos a omitir las unidades. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues la velocidad de la lancha y la velocidad de la corriente con la que se mueve el río, las aguas del río. Para esto voy a borrar el enunciado del problema. A final de cuentas ustedes lo pueden copiar parando el video. A ver, pongamos nuestras dos ecuaciones en orden. Primero, velocidad de la lancha más la velocidad de la corriente
tiene que ser igual a 16. Y la otra ecuación es la velocidad de la lancha menos la velocidad de la corriente del río. Más bien vamos a ponerle así, del río, respetando lo que hemos escrito. Y eso tiene que ser igual a 10. Noten ustedes, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Un problema de matemáticas. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, el segundo año de secundaria nos enseñan ecuaciones de este estilo y se pueden resolver por varios métodos. Se pueden resolver por el método de sustitución, por el método de igualación, por el método de simplificación, por el método de matriz, por el método de lo que quieran. Hay varios métodos. Pero la forma más fácil de resolver este problema es directo. Vean, ¿qué pasa si yo sumo ambas ecuaciones? Inmediatamente me doy cuenta que la velocidad de la corriente del río, que aquí dice más, con esta que dice menos, se cancela. ¿Y qué nos queda? Velocidad de la lancha más la velocidad de la lancha, 2 veces la velocidad de la lancha. Y eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? 16 más 10, 26. Este 2 que está multiplicando, ¿cómo lo paso? Lo pasamos dividiendo. Y entonces tengo 26 partido por 2. Ah, pero esa es una operación muy básica y muy simple. 26 partido por 2 me da 13. ¿13 qué? Kilómetros por hora. Esa es la velocidad de la lancha. Y si queremos calcular la velocidad de la corriente con la que se desplazan las aguas del río, pues agarren este valor de la velocidad de la lancha y sustitúyanlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Bueno, agarremos la primera, que decía velocidad de la lancha más la velocidad del río es igual a 16. Nuestro problema ahora es calcular la velocidad de la corriente del río. Despejémosla. Esto que está con signo más pasa al segundo miembro restando. 16 menos la velocidad de la lancha. Pero ya sabemos cuánto vale la velocidad de la lancha. Nuestra velocidad de la lancha es de 13 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad de la corriente del río son los 16, ¿qué cosa? Kilómetros por hora, menos la velocidad de la lancha, que son de 13 kilómetros por hora. De este modo, tenemos que la velocidad del río, o sea, de la corriente de las aguas del río, es la resta. 16 menos 13, pues simplemente son 3. ¿Qué cosa? Kilómetros por hora. Y con ello tienen resuelto su problema. Recuerden, si tienen dudas, mándenlas a la suscripción de la página o del video. Yo con gusto les voy a resolver todos y cada uno de las dudas que ustedes tengan. Pero solamente suscribiéndose y mandándonos sus dudas en la suscripción de los problemas. Gracias.